tuve como un choque muy, muy grande en mi vida por algo que me ocurrió hace 2 meses atrás. Y es que yo tuve una entrevista para Platzi. Y ustedes saben, las personas que me conocen saben que yo amo, adoro Platzi por su concepto, por su enfoque, por las personas que trabajan ahí, por la comunidad. Dios mío, no más que se dediquen a educar, para mí ya es de admirar. O sea, puedo admirar a Educación, puedo admirar a Khan Academy, a muchas plataformas o grupos de personas, porque las grandes compañías son un grupo de muy buenas personas. Admiro muchísimo las personas que se dedican a pensar en cómo educar, ¿no? Y Platzi para mí es un lugar soñado, de verdad. Yo cuando tuve esa entrevista fue como que yo no podía retener las lágrimas, yo no podía retener los gritos, yo no podía retener como mis movimientos así súper impulsivos de decir, no puedo creer lo que vieron mi perfil, que les interesó lo que yo hago y que quieren una entrevista conmigo. Bueno, entonces yo tuve solo una entrevista, porque son 6 filtros. Pero en esa entrevista, obviamente, creo que nunca en mi vida me habían preguntado tanto sobre mi proyecto, sobre lo que yo como autodidacta y como persona que ama la educación, cómo piensa la educación. O sea, de verdad, la chica que me entrevistó, yo creo que era chica, se veía joven, me preguntó sobre OSIT autodidacta, sobre cuál es mi proyecto, o sea, yo cómo pienso que es una buena educación o qué consejos le doy a alguien para poder aprender mejor también. Y entre todas esas, entonces ella logró tener una idea de mí y me dijo, me sorprende que con tu impulso, con como la persona que te ves, estés aplicando para el puesto al que estés aplicando. Y porque era el más básico, era Student Advocate. Y ella me dice, yo no te veo en este puesto. O sea, yo te veo más acá, más arriba. Y cuando ella me dijo eso, y ella me preguntó, pero ¿por qué no aplicaste a este? ¿Y por qué aplicaste a este? Y yo no supe responderle, yo no supe decirle como las razones exactas, sino que es muy común y pasa, y no me pasa solamente a mí, pero que uno sí, es un tipo de autosabotaje, es decir, yo no soy capaz para esto, para eso, ¿no? Porque yo había visto el otro y todos los requirements, yo decía como, ay, no sé, no recuerdo, había como un requirement que eran como 8 y yo solo por uno no quise aplicar. Y entonces al ella decirme eso y terminar la entrevista, yo quedé así como, ¿yo por qué pienso tan chiquito? De verdad, porque ¿de dónde viene ese pensamiento de decir como todo tiene que ser así, o porque tengo 17 años, o porque tengo hoy en día 24 años, puedo estar en este lugar o tengo derecho a esta oportunidad? Y porque yo misma no puedo decir como, no importa, o sea, no importa si yo soy alguien de 12 años o si o de la familia que venga, o del dinero que tenga, o de las oportunidades que tenga. O sea, yo debo considerarme mejor a mí misma, porque sí, o sea, debo apreciar más mi genialidad, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay entre los genios y yo? O sea, ¿qué diferencias hay entre las personas que están dominando el mundo y yo? Y yo ahí me replanteé, ¿no? Me replanteé como persona que le gusta estudiar. Yo pues empiezo o googleo a ¿cómo era la pregunta? How to be a genius, ¿sí? Cómo ser un genio, porque yo de verdad me considero una genia. Yo soy una persona que aprende mucho de muchas cosas, y hasta hace como un mes atrás o un poquito más yo no había, o sea, como que yo no le hallaba problema a aprender sobre neurociencias, sobre psicologías, como que siempre iba saltando de tema en tema, ¿no? Y hasta que hubo un video justamente que cambió de vuelta toda mi perspectiva, pero en específico hubo un video a un niño genio de 8 años en el que él está con sus padres en un centro ahí aprendiendo sobre física cuántica, y que entonces el guía dice que no es un guía así común y corriente, sino que ya es un experto en el área, ¿no? Dice como la genialidad se tiene que redirigir, se tiene que cerrar, porque cuando alguien de verdad es tan bueno en tantas cosas, y yo me considero una genia, amigues, es un problema, puede resultar un problema poderse
ir por todas las variables en lugar de optimizar en una, ¿no? Entonces, al escuchar eso, de que a los genios se les tiene que redirigir y centrar, como lo fue ese niño que iba para la física, y yo dije, ¿y yo en qué estoy centrada, no? ¿Cuál es mi especialidad? Yo voy mucho a la biblioteca y ese es algo malo ¿Es algo malo? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿cómo es malo ir a la biblioteca? Es que yo soy muy exploradora. Entonces, si veo un libro sobre blackness, sobre racismo, sobre finanzas, sobre psicología, como que me pongo a pasear por todos los estos y me voy llevando cientos de libros. Entonces, hubo un momento, por ejemplo, que yo estaba aprendiendo sobre data science, sobre cómo piensan las máquinas, como que me estaba desviando del tema, ¿no? O sea, yo empecé a aprender en ese momento de data science, yo que estaba aprendiendo. Creo que ya estaba en los inicios del VR, de la realidad virtual, ¿no? Virtual reality. Y yo me puse a leer sobre otros temas y yo dije, no, Stephanie, es que tú no vas a ser una data scientist. No, enfócate, vuelve a la línea. Entonces, he sacado otros libros de coreano y a mí me encanta leer sobre todo. Entonces, ese fue un problema y lo que he estado enfocándome muy, muy conscientemente es decir, no, vamos en una línea y si te tenés que obsesionar. O sea, vamos a absorber todos los textos que tengan que ver con VR. No vas a tratar de evitar los otros textos que están buenos, pero que ahora no. Entonces, porque sí, yo quiero ser experta en algo. O sea, ahora llegó ese momento. No puedo creer que estoy diciendo eso. Ya me quedé sin babas. Así que mil gracias por escuchar. Bye.